¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Objetivo. Vamos a hablar hoy de muchas cosas, sobre todo de sanidad, porque de nuevo el fin de semana nos ha generado diversas noticias en torno a ello, entre otras cosas. Hoy para hablar de actualidad están con nosotros Luisa Ramos, de Coalición Canaria. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. A su lado Jessica de León, del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por mi derecha, a la izquierda del espectador, Taiset Fuentes, Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Y Pedro Gallego, de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Que además es la primera vez que está con nosotros. Sí, así que encantado. bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando, de sanidad, porque básicamente es el tema del que más se ha hablado este fin de semana, no solo por noticias generadas en Fuerteventura, sino también en el Parlamento de Canarias durante la semana pasada. En fin, que hay mucho que hablar de sanidad. En este caso, vamos a hablar de la manifestación de la plataforma, una concentración previa a una gran manifestación, una nueva y segunda gran manifestación que están anunciando desde la plataforma por una sanidad digna ya. Decenas de personas se congregaron ante las puertas del Cabildo para volver a reivindicar básicamente lo mismo que el 23 de septiembre de 2016. No sé si tuvieron la ocasión de estar, Jessica. Sí, apoyando como siempre, que se puede, porque en mi caso es un poco particular, porque, bueno, como todas entiendo, el trabajo, pero sí, mucho calor en esa jornada y las reivindicaciones lamentablemente las mismas que cuando hace un año más de 11.000 majoreros se tiraron a la calle para pedir el segundo oncólogo, aunque esta vez estábamos hablando con miembros de la plataforma y nos decían que teníamos el riesgo de perder el que tenemos actualmente, con lo cual la situación se agrava muchísimo más y me complace, pues me alegra ver que muchísimos ciudadanos del norte y del sur de la isla se están organizando para pedir en sus respectivos municipios mejoras. Allí también pudimos ver a las supermamis y tuve la oportunidad de conocerlos junto a sus bebés, una ricura a todos ellos. Igual de reivindicativo que las madres. Ahí está, en el Parlamento también, sí, eran sí, chiquititos, sí. Tenía ocasión de estar incluso en el Parlamento. Oye, pues esa imagen, ¿no?, de las madres con sus hijos en el Parlamento de Canarias pidiéndole a todo un consejero mejoras para su centro de salud de referencia, que es Corralejo. Nada ha cambiado y entendemos que es el momento de que Fuerteventura se ponga la pila entera, la isla, y salga a reclamarle al gobierno de Canarias lo que por otra parte no es más que justicia. ¿Sí? Pues yo por motivos familiares sociales no pude estar acompañando, pero sí me hice eco de esa manifestación, de la cantidad de gente que participó de ella, a pesar de esa mala convocatoria por la hora y por el día tan caluroso de la ola de calor que azotó el fin de semana a la isla, pero bueno, ese apoyo siempre está, ese apoyo constante a la plataforma de apoyo a la sanidad en Fuerteventura. Y bueno, deseando, como todos los que estamos en esta mesa, como todos los que se manifiestan día sí, día también para conseguir los objetivos, mostrarles ese apoyo y ahí estaremos en futuras convocatorias y aportando nuestro granito desde el lado en que podamos aportar. Luisa, en este caso Coalición Canaria como partido tampoco estuvo presente en la concentración. No, entendíamos que ya han sido varias veces lo que nos han dicho, que era una manifestación más de los usuarios. Nosotros seguimos haciendo nuestras reivindicaciones desde donde nos toca. Lola García en el Parlamento hacía un llamamiento para la estabilidad de los profesionales. O sea, nosotros seguimos trabajando en el lado político, que es donde nos toca, y seguimos exigiendo y reivindicando. Y en eso estamos, sobre todo apoyar todas las iniciativas que salen. La de las supermamis me pareció muy, pero que muy importante, porque no vaya a un tema concreto, sino que el centro de salud no está en condiciones, necesitamos lo que es lo básico, ya no vamos a especialidades, sino que ya estamos desde lo básico, y creo que sería interesante lo que hablaba Jessica, pues que desde cada centro de salud se puedan hacer movilizaciones, porque es mucho más fácil que la gente, lo digo porque por ejemplo que yo soy de Morojable, es mucho más sencillo a lo mejor hacer concentraciones y en cada punto, que yo creo que sería bastante efectivo si es lo que están planteando ahora. Yo creo que puede ser. Ya salimos a la calle en su momento y si tenemos que volver a salir lo seguiremos haciendo, pero ya te digo que nosotros seguimos trabajando donde nos toca, que es a nivel político. De todas maneras, el presidente del Cabildo, en una entrevista concedida a Tienda de Televisión la semana pasada, decía que él tampoco iba a estar por motivos de agenda y hacía unas declaraciones que además fueron utilizadas el sábado. Las palabras de los miembros de la plataforma, decía que la actitud de la plataforma, el ruido que hacen, podría ser un escollo a la hora de que profesionales elijan Fuerteventura para venir a trabajar, y eso les ha caído a ellos
como un jarro de agua fría. Hombre, la verdad que no he escuchado las palabras del presidente. Entiendo que él lo dice muchas veces porque es lo que le llega por Sí, fuera. porque que a Pedro veces Ortega tiene- hizo la misma Exacto. referencia en el Parlamento. Exacto, a veces nos llega información de fuera. Sí es cierto que nos cuesta mucho conseguir profesionales, lo estamos sufriendo no solo en el hospital, en el centro de salud lo vemos a diario. Para mí, esto es una opinión personal, el sistema de médicos tiene que cambiar. No puede ser que de repente hay una plaza y tú no la quieres y puedes optar a otra, porque siempre vamos a salir perdiendo. O sea, no podemos dejar de darnos cuenta de que esto es una isla no capitalina, que no es céntrico, que quizás es mucho más costoso, o a la hora de poder destacar es un poco más complicado en el sector. Entonces creo que tenemos que empezar a buscar un sistema que asegure los médicos, como en su día se hizo para asegurar los maestros. Hay cosas básicas que hay que asegurar y yo creo que hay que ir un poquito más allá, además de buscar profesionales, buscar la forma de asegurarlos y de tenerlos anclados en la isla. Pedro. Sí, buenos días. No, por desgracia no pude estar por motivos familiares. He estado en las últimas y me dio pena esta porque, como bien decía Jessica, pues estaba el tema de la Supermami, estaba el tema del segundo oncólogo, está el tema del riesgo de si se pierde o no se pierde el primer oncólogo. Y por otro lado, pues la sensación de la ciudadanía con el tema de los aumentos de lista de espera, con la situación que en sanidad parece que no ha cambiado nada. Llevamos un año con una batalla, además una batalla bastante bien llevada por la plataforma, bastante agresiva. Creo que ya es hora de que esa sensación esté en la calle, pero vemos que no hemos evolucionado. Estamos en el mismo punto que hace un año atrás, e incluso con deficiencias nuevas, con mucha más lista de espera, con lo cual a lo mejor hay que buscar un cambio de modelo, hay que buscar un cambio de sistema, porque no vamos en la solución, no encontramos el camino. A mí me sorprende ver que un presidente de un cabildo, el número uno de su agenda, no esté una concentración por la sanidad para defender a los majoreros. Oye, si hay algo que los majoreros están pidiendo a todos los partidos políticos, no solamente a los gobernantes, sino también a los que ejercemos la oposición, es que la prioridad de nuestras agendas sea la sanidad en Fuerteventura. O sea, que un presidente de un cabildo y los consejeros de un cabildo, con todos mis respetos, Luisa, no vayan a una manifestación porque es de los pacientes. Oiga, podemos ser ciudadanos también, los políticos, y sentarnos en la última fila, que no pasa absolutamente nada, y podemos cambiar nuestras agendas para ir a una manifestación, a una concentración que convoque una plataforma. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. O sea, es que el oncólogo que está hoy, ese señor cogerá vacaciones también, ese señor tendrá que descansar, y nos digan que es que un oncólogo, un segundo oncólogo no viene a Fuerteventura porque la plataforma es reivindicativa. Oiga, que en Fuerteventura sabemos mucho de esperar, que llevamos 13 años esperando por un hospital. Yo creo que hemos tenido muchísima paciencia ya en temas sanitarios. Lo que pasa es que se nos ha agotado. Entonces, no puede ser que se amparen en esa excusa cuando hemos visto que la publicación para buscar el segundo oncólogo data de la semana pasada, con lo cual tampoco es que el presidente del Gobierno de Canarias le hubiese dado mucha prioridad a buscar ese segundo oncólogo. Yo, de verdad, es que no puedo más que compartir lo que dice la plataforma. Es que son ciudadanos los que están exigiendo, y lo que, por otro lado, también nos han obligado todos los partidos políticos a poner en el número uno de nuestra agenda la sanidad. Luisa. El no asistir a la manifestación no significa que no sea el número uno de nuestra agenda. Por supuesto que lo es, y por eso te digo que políticamente lo seguimos trabajando, que es nuestra responsabilidad, nuestro deber, y lo hemos puesto al principio. Lo que te quería decir, muy fácil tergiversar y hacer política sencilla, pero bueno, los ciudadanos nos han recriminado que los políticos vayamos a esas manifestaciones muchas veces, porque han entendido que se politizan, y ellos no lo quieren politizar. Yo soy ciudadana, perdón, estoy hablando. Quinta fila, quinta. O en la penúltima, Jessica. A lo mejor directamente pues no estar, que es lo que hemos optado, porque así nos lo han pedido. Trabajamos donde debemos trabajar, que es en la política. Lo seguimos haciendo y lo seguiremos intentando. Y reivindicando igual. Yo soy ciudadana, además de política, y cuando he tenido que reivindicar, he reivindicado. Pero cuando me han dicho, es que ustedes son políticos y politizan, pues nos quitamos de en medio. La plataforma está haciendo una labor impecable, está trabajando muchísimo, se lo reconocemos cada día. El ir o no ir a la manifestación es una decisión no política, también, no solo política, sino también personal.
Y todo el que está allí no va como político, es cierto, pero cuando vas allí y te identificas, se politiza. Nosotros entendemos que nuestra labor es trabajar en donde nos toca, que es en la política, estamos gobernando y les reivindicamos donde tenemos. Te repito, las mociones de los parlamentarios de Coalición Canaria han ido en esta semana pasada, la mayoría en este sentido, y seguiremos trabajando. Y cuando se nos pida que estemos, estaremos. Y cuando como ciudadanos consideremos que hace falta, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en las masivas, en las que son más de convocatoria ciudadana, también estaremos, porque además de políticos, está claro que somos ciudadanos. Entonces, la palabra, chicos. Yo hago una pregunta. Entonces, cuando la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético convocaba a los ciudadanos y ustedes se ponían en la cabecera de la manifestación, ¿quiere decir que esa manifestación estaba politizada o no? No lo sé, nunca me puse en la cabecera de la No, pero manifestación tu por el presidente nuevo sí. modelo energético, pues preguntar a mi presidente Marcial o a mi presidente, estás hablando de Mari. No, los dos. Ah, bueno, pues Bueno, igual, aquel alcalde- vale, era pues alcalde, igual era alcalde. deberías de preguntarle. Era alcalde, pero también Por eso iba. te digo. Bueno, asunto de las noticias que salen en los medios, que era por donde venían la pregunta, y del miedo o del eco que se puedan hacer esos futuros profesionales que ven cómo pueden optar o no optar a una oportunidad laboral, en este caso a la sanidad en Fuerteventura. Pues está claro que cuando coges, si eres del norte peninsular y te vas a buscar un diario local, insular de Fuerteventura, porque es ahí a donde te va a mandar el Ministerio de Sanidad O te va a mandar, no. vas Vas a elegir tú. O vas a elegir tú. No son profesionales. Claro, Exacto, no te mandan. Es que Ellos eligen. si mandaran se acabaría el problema, pero como tienen que elegir, pues tendrán que tener referencias de ese lugar. Las referencias pues son las que quedan escritas, y visto pues el último año, con la intensidad que se están generando noticias por las manifestaciones, por las necesidades, por todo lo que negativo que ha pasado, ya todo se centraliza en lo mismo. Falla una ambulancia porque hay una desgracia en el sur. Independientemente de la desgracia, ya asociamos el problema a la necesidad de tener un hospital o en el sur, o una mejor conexión con el Hospital General de Fuerteventura, pero al final se centraliza, se focaliza el tema en la mala sanidad en Fuerteventura, y eso lo coge esa persona, lo lee y dice, uff, ¿cómo está la cosa en esta tierra, en este lugar? Yo, para comentar como a modo de ejemplo, conocí a un chico que vino al centro de salud de Antigua a hacer la práctica un mes a la isla, y le tocó el centro de salud de Antigua. Y me preguntó, dice, oye, que he estado pues leyendo un poco pues, por conocer el tema de la sanidad en Fuerteventura, y dice, si mi madre, ¿no? Él me hacía cómo está de encendido, de calentito el tema entre lo que se necesita, las necesidades, y el lado político, ¿no? En las soluciones que aporta. Digo, pues la verdad que sí, la verdad que el tema es un tema pues muy sensible en la sociedad majorera, que gracias a la fuerza que desde los colectivos se está poniendo para solucionar el tema, los políticos también que se han subido a ese carro para solucionarlo también, ¿no? Desde el lado positivo, no desde el lado pues para obtenerle ese rédito, sino ya como una necesidad, porque al final todos tenemos familiares en la isla y todos necesitamos de ese servicio también, antes o después. Y entonces él lo decía, dice, es que este periodo tan corto que yo vengo de tiempo, ya están los cuchillos en alto con el tema de la sanidad, y dice, no sé yo si me voy a quedar mucho tiempo. Entonces íbamos de acuerdo, digo, bueno, disfruta del mes que vas a estar en la isla, conócela, y ya viendo desde dentro lo que hay, pues si te gusta, quédate por aquí, que falta hace de tener siempre profesionales. De todas maneras, yo creo que esto va más allá, porque el problema, si te metes en periódico de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Bilbao, en todo te vas a encontrar problemas de sanidad, y entonces los médicos no trabajarían en España. O sea, algo más hay. El fin de semana, el viernes creo que pusieron un buen reportaje en La Sexta dedicado al turismo, creo que se llama la turistificación de España, algo así, ¿no? De cómo el turismo pues se lo ha comido todo. Y hablaban en Ibiza del problemón que tienen con sanidad, no encuentran médicos, porque los alquileres son muy caros, igual que está pasando aquí, porque los medios son los que son, y hay saturación en el hospital. O sea, hablaba la consejera de Sanidad de Baleares, y tienen el mismo problema. A eso me refería yo, que quizás cuando empezábamos, hay que buscar un cambio de modelo. Si es muy caro para el profesional venir,
habrá que ayudarlo a venir, porque lo que está claro es que nosotros a día de hoy no podemos prescindir de ese profesional, de ese segundo oncólogo, de ese pediatra en Corralejo, no podemos prescindir de un médico de cabecera en Antigua que lo destinen a Puerto porque hay una plaza en Puerto y dejemos Antigua desprotegida. O sea, hay que cambiar la filosofía, que hay que buscarles a lo mejor vivienda, pues habrá que buscarla, a lo mejor habrá que reducir presupuestos de otros lados, intentando que lleguen esos profesionales a la isla, porque es una necesidad básica ya es una necesidad urgente y necesitamos que estén aquí. Entonces, lo que no podemos hacer es que venga un señor presidente de un gobierno de Canarias a decirle a una plataforma, búsquenlo, que yo lo contrato. Búsquenlo, perdone, es su trabajo, no es el mío, es el trabajo del consejero de Sanidad, no es el de la plataforma. En cuanto a la plataforma, por otro lado, no sé cuándo le ha pedido a Coalición Canaria la plataforma que no estén. Lo que han pedido es que no organizan ellos, son una plataforma independiente, pero a nosotros nos han pedido que estemos. O sea, deben ser los únicos que le han dicho que no vaya. No he dicho que nos hayan dicho que no vayamos, nos han dicho que politizamos, que cuando hacemos presencia, que eso es una manifestación de ciudadanos, y nos lo han dicho varias veces. No solo la plataforma, sino otros entes, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que a lo mejor no hay que estar solo en las de masificación, que es donde vamos a sacarnos la foto. No. A lo mejor hay que estar en las plataformas, hay que estar en la de la Supermami en Corralejo el otro día, y hay que ir, a lo mejor no hay que darse a conocer, ni hay que darse a... Simplemente hay que ir a acompañarlas, porque lo necesitan. No tiendo a ponerme en la parte de adelante de perfecto. No lo digo a lo mejor por tu caso en especial, pero a lo mejor el señor presidente del Cabildo en las últimas ha tenido enfrentamientos directos con la gente incluso, porque la gente le recrimina, y a lo mejor no es su competencia tampoco sanidad, porque no es del Cabildo. No lo es. No lo es. Pero la gente le recrimina directamente, y a lo mejor esa agenda, no modificarla, es buscar no tener un enfrentamiento directo simplemente. Lo que sí es un hecho, una realidad, y está constatado, son los datos de las listas de espera. Salían la semana pasada los datos de toda España por comunidades. En España la media para operarse, hablamos, por una intervención quirúrgica, está en los 115 días. Canarias lidera de sobra, con creces, esa lista con 182 días de espera. Esto es un dato real. Es verdad que el consejero ha dicho que en los próximos días va a dar información actualizada porque dio un dato, luego fue precisamente Román Rodríguez en Canarias quien dijo, oiga, estos datos no son reales, aquí está fallando algo, ¿no? Sí, correcto. Se daban unos datos en base a 16 servicios, de los 29 que hay. No, los datos son los que son. En concreto, ¿cuántos servicios somos? 29. ¿Cuánta gente hay? Ahora mismo andamos en una cifra alrededor de los 220.000 pacientes en lista de espera. No solo quirúrgico, en todas las especialidades. 220.000 pacientes en una población de 2 millones, como decía Román Rodríguez en el Parlamento, es un 10%, por arriba de un 10%. Es grave, muy grave. Y ya no hablamos de Fuerteventura, hablamos de Canarias. Es muy grave la sanidad. Entonces hay que buscar soluciones, hay que cambiar el sistema. Yo supero con creces los 182 días porque yo en el año 2009 me partí todos los ligamentos de la rodilla. 2009. Estoy esperando una operación desde el año 2009. Claro, por eso la media, eres tú la culpable de la media. Claro, yo aumento la media significativamente porque, claro, yo creo que hasta se ha perdido el expediente porque yo ya no tengo ni la voluntad de operarme la rodilla ya porque ya no creo ni que lo tengan por allí rulando el expediente, con lo cual es que es triste. Tenemos que hacer bromas ya y no lo tomamos así, pero es que es muy triste. 182 días de media, como decía aquí el compañero, 220.000 pacientes, un 10% de la población esperando por recibir una operación, y Canarias liderando una vez más los rankings negativos de nuestro país, en este caso en sanidad, y encima maquillando las listas de espera. Es que no podemos... Cuando se dice que las plataformas tienen un discurso reivindicativo duro en contra del gobierno, es porque merecen un discurso reivindicativo duro en contra de un gobierno porque no se ha sido capaz de solucionar y solventar este problema con la sanidad en Canarias. Y no es de ahora, viene de hace muchos años atrás, con lo cual yo creo que la paciencia de los ciudadanos tiene un límite también. Luisa. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay cosas que son ineludibles. Hay una lista de espera enorme que lleva muchísimos años y que ha ido desde el 2009 por lo menos y
y va increciendo porque lejos de aminorar, cada vez somos más los que nos sumamos por desgracia a esas listas. Yo coincido totalmente con lo que decía, es decir, necesitamos un cambio de modelo. Lo que no puede ser, hace algunos meses nos contaban que de repente un día llegan 3 traumatólogos y te dicen que se van. Y te quedas sin personal de traumatología porque aparecen plazas en otros sitios más llamativos, que con más capacidad de promocionar, con más historias, y nos quedamos nosotros sin personal. Yo creo que eso es un problema muy importante, que es algo que tenemos que buscar la forma de paliar. Como decías antes, no, tú eliges a dónde vas. Bueno, pues eso va en detrimento de las islas no capitalinas, por ejemplo, o de otros lugares parecidos. Las listas de espera hay que buscar la manera de que poco a poco vayan rebajándose. El propio consejero comentaba pues que todavía no tenía los datos, que en próximas semanas tendría los últimos datos y a raíz de ahí tendrán que empezar a tomar medidas mucho más duras, por decirlo de alguna manera, o más efectivas sobre todo, porque al final los números son los números, desgraciadamente. Sí, los números son los números, como dice Luisa, y en este caso los datos que aporta el compañero Pedro pues no dejan lugar a la duda, ¿no? El problema, pues, si es de financiación, con financiación debería de arreglarse, pero aquí ya entra la voluntad que tenga, en este caso, el Gobierno de Canarias y su presidente y su consejero de querer incrementar esas partidas necesarias para acabar con este problema. Hoy leía titular en prensa que estaba interviniendo esta mañana en el foro económico de Canarias, creo que recordar que era donde estaba interviniendo en un foro, y reconocía que ya para el 2018 pedía un aumento del presupuesto en sanidad, porque ya está viendo 8 meses después, creo que él se ha hecho cargo de la gestión, que es insuficiente, ¿no?, el crédito presupuestario que tiene para hacer frente a los problemas que tiene esta consejería. A partir de ahí, pues si es verdad que se incrementa ese presupuesto y que ese incremento viene a solucionar pues estos datos negativos, pues debería de ir solucionándose a finales del 2018, principios del 2019. Esperemos pues que si no se soluciona en su totalidad, sí haya una importante mejora del servicio y que bajen pues considerablemente este número de pacientes que están esperando para recibir algún tipo de intervención. Como dices bien, está participando el consejero en el foro de editorial Prensa Ibérica, que se llama Compromiso por la Sanidad Pública de Canarias. Esto es un problema de toda Canarias, no solo de Fuerteventura. De toda Canarias se está hablando de este tema y el consejero prioriza la estabilización de las plantillas sanitarias para poner en orden y dar un empujón también este verano a estas listas. 182 días de media, quiere decir que hay gente como Jessie que llevan años y gente que lleva una semana. Son 182 días, son 6 meses de media. 6 meses de media. Es muchísimo. Es que hasta que uno no lo ve en su piel, o lo sufre en su piel, mejor dicho, no se acuerda. No te das cuenta de la gravedad. 6 meses, imagínate, 6 meses esperando por una cuestión que te está incomodando tu vida, que no te deja vivir. Hay un gran problema con las prótesis, ¿no? La gente que tiene que ponerse prótesis, a veces las alargan porque son caras o no sé, y te tienen ahí, vamos, por los siglos de los siglos. A todo esto se suma, como decía yo antes, lo mismo que pasa en Ibiza, en ese reportaje que se pudo ver en La Sexta, la llegada de turistas. Los turistas también van a los centros de salud, también se caen, se hacen el 15, se emborrachan, tienen accidentes, se parte un dedo, se abre la cabeza, 1000 cosas, les duele el estómago porque se hinchan a comer en todo incluido, o se ponen malos porque, oye, pues se pusieron malos. Bueno, pues ellos van a los centros de salud, van a los hospitales, y esto hace que esa ratio famosa que se usa para decir cuántos somos en Fuerteventura y si nos toca o no nos toca tal aparato, se viene abajo del momento. Por eso, esta semana pasada, en el Parlamento, el diputado de Coalición Canaria, Mario Cabrera, pedía que se complementen los recursos sanitarios de urgencia en las zonas turísticas. En Fuerteventura ha habido un aumento del más del 24% de personas que requieren servicios sanitarios y que tiene que ver con el turismo, ¿no? Sí, la o sea, verdad un plus. que sí. En las zonas turísticas nos lo notamos bastante. Muchas veces tenemos que buscar incluso alternativas porque no saben el idioma y la mayoría, afortunadamente, mucho del personal que tenemos pues habla idioma. El problema con el turismo es el de siempre, es decir, ellos pagan, la factura se pasa a su país de origen, que se lo paga al gobierno de España, el gobierno de España no nos lo devuelve, con lo cual perdemos también por ahí. Entendemos que es un problema que tiene que solucionar el gobierno de Canarias con el gobierno central, esperemos que
que estas conversaciones que están teniendo últimamente den un fruto en ese sentido, porque la verdad que son pérdidas importantes, sobre todo para Fuerteventura con la cantidad de turismo que tenemos. Y por otro lado, lo que decías de ese incremento de población flotante que tenemos, que nosotros no es estacional, lo tenemos durante todo el año, y que sí que es cierto que es una reivindicación que venimos teniendo, no solo en sanidad, sino también en otras áreas, básicamente, por ejemplo, en residuos, que tendríamos que esa población debería contar, porque usa servicios básicos, usa transporte, usa, pues los residuos se doblan. El agua, me estoy acordando, en Baleares Exacto. tienen un problema con la producción de agua enorme, porque no dan abasto. Exacto, agua, transporte, centros de salud, un montón de servicios, exacto, un montón de servicios que 110.000 habitantes, punto. No es cierto. Es decir, durante todo el año habría que sacar algún tipo de media, alguna cuestión que los economistas sabrían hacer seguro mejor que yo. Y esa población debería empezar a contar para Fuerteventura, porque los servicios que tenemos están contados para una población mucho más inferior de la que realmente tenemos. Además es que yo estoy de acuerdo con la iniciativa del diputado, sobre todo porque no solamente para las zonas turísticas y con la población flotante, es que las zonas turísticas, los centros de salud, en muchas de las ocasiones derivan los pacientes al hospital y colapsan las urgencias. Lo de urgencia es tremendo. Lo de urgencia es tremendo. El año pasado justo tuve un accidente con mi perro, se le cayó y me partió un diente. Entré a las 10 de la noche, urgencia estaba colapsado de turistas de que llegaban de la carpa, que se estaba celebrando en aquel momento en la carpa. Pues llegaban, pues eso, lo que tú dices, con un esguince, uno se había roto la rodilla, o sea, el dolor que tenía ese señor, otra había tenido un accidente de tenía el codo fuera, bueno, estaba toda la urgencia colapsada, yo me fui a mi casa y no me atendieron, literalmente a las 4 de la mañana ya pedí irme porque veía que aquello no iba a avanzar y yo tenía una herida y un diente que no había dentista de urgencia tampoco, con lo cual yo allí nada hacía. Y con esto es siempre, o sea, no solamente las zonas turísticas, porque habría que dotar a los centros de salud de esos médicos que no tenemos, de 24 horas médicos de urgencia, y no solamente en las zonas turísticas, porque Gran Tarajal queda de paso entre Puerto Rosario y mucha gente hace transbordo, desde que llega desde Morrojal en urgencia, hace transbordo, que parece mentira en pleno siglo XXI, en Gran Tarajal. Con lo cual, no solamente serían los centros de salud de las zonas turísticas, sino todos aquellos centros de salud de las zonas básicas con tarjeta sanitaria. En el Castillo no hay, con lo cual, si le pasa algo en el Castillo, vas al hospital. A Puerto, exacto. No solamente, yo creo que... Pero sí, es la ratio, debería contar no solamente los 110.000 habitantes que tenemos, sino toda esa población flotante que tenemos, sobre todo en meses como, por ejemplo, junio, agosto ya todo el año. Y noviembre, que es cuando el turismo en Fuerteventura repunta. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando las cosas se hacen mal se critican, cuando se hacen bien pues se alaban. Y este caso es un acierto, un total acierto. Hay que pedir ese aumento, hay que sacar esa media de qué cantidad de población flotante tenemos en cada momento para saber realmente a lo que nos exponemos. ¿Por qué? Porque ya de por sí, como bien decía Luisa, estamos escasos de recursos. Los recursos son escasos. Los profesionales son magníficos, porque los que están se desviven por el servicio. Pero sí es cierto que es insuficiente. O sea, sin medios no puedes producir más. Se produce en base a lo que se tiene. Entonces hay que dotar. Tenemos ese hospital que no termina. Tenemos esos centros de salud que no terminan de estar dotados. No, hay que, por ejemplo, Gran Tarajal, como bien dicen, el transbordo. No, Gran Tarajal a lo mejor ya es un núcleo de población que necesita algo más. Necesita algo más, ¿por qué? Porque todo el que viene del sur puede parar ahí. Y si se le puede atender ahí, ya no estás colapsando Puerto, que está atendiendo el norte. Es fundamental que se terminen de dotar todas las unidades sanitarias, porque si no, no lo vamos a salvar con 2 ambulancias medicalizadas, vamos. Eso no es suficiente en un caso, como bien dice Jessica, la carpa, o en algún accidente grande que puede producirse porque vivimos en una isla que hay que llegar o por barco o por avión, en la que las carreteras además suponen un peligro grandísimo. Hay muchísimos accidentes de tráfico y muchos de esos accidentes de tráfico están siempre hay inmerso algún turista, pues por despiste, porque evidentemente vienes a un sitio, estás mirando, estás en un sitio precioso, te tienes que despistar. Pero sí es verdad, hay un consumo de servicio público que hay que tener en cuenta porque, como bien decía Luis al principio, luego ese dinero, aunque el servicio canario lo facture, no quiere decir que lo cobre. Porque una cosa es que lo facturemos y perfecta, los datos son fantásticos, facturamos muchísimo,
Pero si luego el dinero no llega, así las empresas privadas se van a pique. El servicio canario no, porque evidentemente está subvencionado por el gobierno, pero habría que mirarlo. Sí, evidente que hay que contar con esa población turística que nos visita a lo largo de todo el año y que hace uso de la infraestructura sanitaria de una forma o de otra, por una mala digestión o hasta por un accidente no deseado, ¿no? Lo que es cierto que en los núcleos turísticos se han establecido ese sistema de sanidad privada, esos médicos privados que atienden a estos pacientes, pues porque muchas veces son médicos del propio lugar de origen del visitante y los atienden en su propio idioma o conocen, no sé, solamente por ser de la misma nacionalidad, pues un trato más cercano, pero esta medida es insuficiente ya también, no dan abasto a estos médicos privados a atender a la cantidad de población turística, y hay que darle traslado a los servicios pues estatales, en este caso el Servicio Canario de Salud, y es insuficiente. ¿Cómo conseguimos? Pues a lo mismo que hablaba antes, aumentando la financiación, para con ese aumento de financiación poder dotar de profesionales, más médicos, más infraestructura, más recursos, más amplitud, y poder dar abasto ahí. Mientras esto no se haga, seguiremos debatiendo aquí una medida, otra medida, pero no va a haber solución al problema y seguiremos aumentando, porque los índices son de crecimiento y cada vez mayores. Bueno, quizás haya algo que vaya a cambiar en sanidad o sanitariamente en los próximos días, y es si se cierra el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular para gobernar en Canarias, el PP a lo mejor no podrá ser tan crítico con el tema sanitario. Es una manera de introducir el tema, Jessica. Pues muy mala manera. Es una muy mala manera. No, porque claro, ya si estás dentro del gobierno tendrás que ser un poco más recatado. Al PSOE le tocó, ¿eh? No, bueno, yo creo que eso es un planteamiento equivocado. Al final, cuando estamos, y los que nos presentamos por una isla y estamos ejerciendo un cargo público, al revés, con los que primero tenemos que ser más críticos es con los nuestros. Y, por supuesto, aunque se cierre el pacto, en la isla de Fuerteventura tenemos una emergencia social que se llama sanidad y que nosotros no vamos a cambiar por ninguna silla en el gobierno de Canarias. Es decir, los ciudadanos nos están pidiendo mejoras en la sanidad y lo estamos viendo, y no solamente lo estamos viendo, es que lo estamos padeciendo. Y la sanidad, muchas veces nos peleamos y a veces somos críticos, yo la primera, con que un presidente pues no tenga en su agenda la concentración, pero es verdad que la sanidad no tiene bandos, es un problema que nos atañe a todos y que tenemos que solucionar todos de la mano, unidos en un pacto por la sanidad, que es lo que debería proponerse ya en Canarias, y que es lo que creo que también entiendo que los 7 diputados de la isla de Fuerteventura en esta legislatura se han sumado y han apoyado todas y cada una de las iniciativas que se han llevado al Parlamento en materia de sanidad, lo cual es muy bueno para la isla de Fuerteventura, y ahora tenemos que ser exigentes con el gobierno de Canarias, esté el PP dentro o esté el PP fuera. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque parece que el pacto está cada vez más cerca, hay algunos escollos. Hubo una reunión, la segunda, el viernes, parece, Jessica, corrígeme si me equivoco, que hay 2 temas, uno que es Vox Populi, porque lo dice el propio Partido Popular, que es el tema de la bajada del IJIC, y luego hay otro que a lo que los posibles socios no quieren referirse, pero que sí que sabemos que es el reparto de las áreas. El PP quiere alguna consejería más de la que Coalición Canaria quiere soltar. Pues yo sigo el pacto de verdad por los periódicos, porque entonces la misma información que tienes tú tengo yo. La verdad que no lo voy siguiendo mucho. No entiendo que hay 2 equipos negociadores, uno por parte de Coalición Canaria y otro que ha propuesto el Partido Popular, que están cerrando los flecos, y entiendo que de una forma en la que el interés de los canarios esté por delante, porque lo que se está hablando es de acuerdos programáticos, y de ahí la diferencia del IJIC, porque el Partido Popular siempre ha defendido que con el aumento de recaudación exponencial que ha habido en los últimos años es una urgencia ahora mismo para todo el bolsillo de todos los ciudadanos devolverle ese esfuerzo económico que han hecho durante la crisis. Recordemos que en el anterior mandato el pacto coalición-PSOE subió el IJIC de 4 al 7%, lo que supone un 40% de subida del IJIC. También esto pues ahora tiene que devolverse a este esfuerzo al bolsillo de los canarios. ¿Qué pasa? Que ahora pues entendemos, pues es una medida que ha llevado a cabo Coalición Canaria estos últimos años y que habrá que cerrar o hablar en ese pacto de gobierno. Si no es el IJIC, pues serán otros impuestos que puedan solventar. Parece que no está muy por la labor Coalición Canaria. Por eso digo que si no... El PP propone un 5, ¿no? Un 5, proponemos un 5, bajar del 7 al 5.
Y en cuanto al reparto de las áreas, pues bueno, yo entiendo que eso siempre entra dentro de cualquier pacto, hablar de qué se va a hacer y dónde va a trabajar cada uno forma parte de una dinámica de pactos, pero no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos que están en pacto. Está claro, Luisa, que tú también lo sigues por la prensa, estoy casi seguro. Yo voy a las negociaciones. Tú tienes una infiltrada ahí. Ese es el topo. Ese es el topo. Yo- Pero sí que el tema de las áreas está suponiendo, bueno, pues un debate interesante dentro, porque el PP lo que quiere es manejar tanto economía y hacienda como ordenación del territorio, que son dos áreas muy influyentes y importantes. Yo te digo, igual, lo sigo por la prensa y por algunos comentarios. Sinceramente yo estoy con Jessica, creo que el reparto de áreas para mí es secundario, creo que lo ideal es ponerse de acuerdo en cuáles son las líneas importantes a seguir, marcar estrategias y tener un buen programa en el que realmente se recojan todas las necesidades reales que estamos viendo, porque hay cosas que son cantos al sol, que en un papel quedan súper bonito ponerlo, pero también tenemos que empezar a plasmar problemas reales. Lo que hablábamos hace 2 minutos, la sanidad. Soluciones reales a problemas reales, a cosas tangibles. Ya luego quien lleve las áreas o quien no las lleve, bueno, será cuestión de ver quiénes son los más cualificados desde mi punto de vista o quiénes son los que pueden hacerlo mejor, porque a veces no es cuestión de cualificación, sino de capacidad para gestionar capacidad para gestionar un área, porque para algo están los técnicos que son los que tienen la cualificación adecuada. Pero bueno, yo con respecto a las áreas, que sinceramente es algo que no creo que sea lo más importante. Sé que es a lo que se le da bombo, porque siempre es lo más llamativo, ¿no? Pasó en su momento cuando se hacían los pactos para el gobierno nacional, que fue lo más llamativo, pero yo creo que tengo ganas de ver el documento. Tengo ganas de ver el documento, de ver eso. Hombre, muy grande no debe ser, porque son unos cuantos puntos, o sea, parece que es algo muy Si lo han hecho en concreto. 2 reuniones no puede ser muy grande. Muy grande no es. Bueno, en dos que nos hayamos En enterado. 2 públicas. En 2 públicas, sí. Bueno, pues esto es la crónica de un pacto anunciado. Yo creo que era un pacto pues, deseable por el presidente Clavijo desde el inicio de legislatura. Lo que pasa es que dependiendo de ese color político nacional y esos pactos, cómo se dieran, pues de un lado o de otro se iba a posicionar. Empezó pactando muy a regañadientes con nosotros, con el Partido Socialista. Luego todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Acabaron echándonos del gobierno y ese buen rollito, pues parece ser que se va a materializar o no, dependiendo de lo que sea capaz de conseguir pues, el Partido Popular o no. Hay unos temas pues, que están muy calentitos, como es el tema de la ley del suelo, la cual creemos que se ha quedado coja en algunos aspectos de seguridad jurídica, tanto para las empresas, para los trabajadores, como para el medio ambiente, y por eso ese rechazo que hemos tenido, bueno, esa tensión inicial, hasta que fuera modificado. Lo han visto pues, las otras dos fuerzas, pues, manera pues, que han coincidido y se ha sacado adelante. Y luego entiendo también que el Partido Popular pues, en esta oportunidad de pacto quiera el área de Economía y Hacienda, porque es que es muy importante, ¿no? Si no tiene la sartén por el mango, si no corta el bacalao donde hay que cortarlo, pues va a estar también pues, a los pies de Coalición Canaria, ¿no? En ese sentido, que sea pues, en este caso el Partido Popular quien pueda pues, controlar el reparto de presupuestos y el dinero de alguna manera para que se vea el peso que va a tener en este caso esta formación en el nuevo gobierno que se vaya a formar. A partir de ahí, pues bueno, esperar que en el caso pues, que me toca como político de Fuerteventura, pues que esos recursos que siempre pedimos para la isla sigan, que se posicionen pues, los 7 diputados regionales pues, defendiendo los intereses de su isla. Y nada más, estar a la expectativa, pendiente, vigilante de lo que se haga y crítico, constructivo con las políticas que sean necesarias para la isla. Pedro. Sí, bueno, parece ya el tema del pacto venía sonando ya hace un tiempo, cuando empiezan las fricciones fuertes con el tema del PSOE de coalición. Post-congreso iba a ser todo más fácil. Sí, evidentemente post-congreso todo iba a ser más fácil también. Y bueno, simplemente pues difiero algo con Luisa en el tema del reparto de consejerías, porque evidentemente, como si estoy más de acuerdo con Teixeira, o sea, tienes que tener consejerías que te den después un poder y un rédito. ¿Por qué? Porque si coges consejerías, quedan 2 años, y si coges consejerías que después van a quedar cojas, que lo que te van a dar es más problemas que soluciones,
Ojo, volvemos a decirlo, quedan 2 años. O sea, está claro que todos queremos hacerlo bien. Cualquier pacto será lícito mientras que las partes estén de acuerdo. Ahora esperemos que, como bien decía Jessica, que sea un pacto beneficioso para los ciudadanos, que esa sanidad mejore, que no veamos una privatización como vemos mucho en el caminar que venimos teniendo en estos últimos años. Necesitamos cada vez más de médicos privados, lo comentaba antes Taisé, en las zonas turísticas. No, tiene que ser sanidad, la sanidad tiene que ser pública y universal. Y debemos conservar ese derecho porque ha costado conseguirlo, no podemos venderlo, no podemos perderlo ahora. Entonces, sea cual sea el pacto, si el reparto, nosotros no seguiremos ahí en el otro lado, pues gritando a los 4 vientos todo lo que no nos guste, pero bueno, todo lo que se haga bien habrá que apoyarlo y habrá que respaldarlo, como bien decía antes. O sea, las cosas que se hacen mal pues se critican, las que se hacen bien hay que aplaudirlas y hay que apoyarlas, porque es un bien para todos. Yo, ese pequeño, ¿no? La pequeña coletilla de viene el PP, se va a privatizar la sanidad. No. Y yo quiero... Perdona, Jessy, ya digo, es la que viene trayendo. No, el No, PP ya viene desde atrás, y lo he dicho. Eso iba a decir, que cuando se ha aumentado la concertación... Viene desde atrás y lo he dicho, y no estaba el PP, lo he especificado. y estaban los obreros españoles, que siempre me gusta decirlo, y también el partido, un partido que ha ido privatizando todos y cada uno de los recursos de Puerto del Rosario. Lo he dicho muy claro que viene en los cual... últimos años, viene pasando ya en los últimos años. Exacto. Sí, solamente quería... Yo sí voy a ahondar un poco en el tema de las consejerías, porque bien decía Luisa, bueno, eso tampoco es lo importante, pero sí que es un escollo que está sobre la mesa y además supone un problema más añadido, y es quién se va a sacrificar de Coalición Canaria. Va a haber gente que va a tener que dejar esos cargos, no solo consejero o consejera, sino directores, toda la cuadrilla de segunda línea que les rodea. Por lo tanto, va a haber damnificados del pacto. ¿Quiénes serán? Porque se está hablando de María Teresa Lorenzo, de Lanzarote. Coalición Canaria de Lanzarote va a permitir eso. Parece que en un momento que luego, ahora parece que no, el PP planteaba el tema de agricultura con Narváez Quintero. Parece que eso está ya arreglado y solucionado. Imagínense Narváez Quintero fuera del gobierno, cuando ves uno de los valores nuevos de Coalición Canaria. El reparto tiene que ser mirado con lupa, sobre todo por Coalición Canaria, ¿no? Que es quien va a dejar damnificado. Luisa. A ti no te va a tocar, ¿sabes? De momento. Vaya usted a saber. No, hombre, yo entiendo que esto está ya más que hablado. Uno entra a gobernar y sabe que cualquier cosa puede pasar. Empezamos por una moción de censura hasta que decidas tú mismo cesar en el puesto. Todo esto uno lo valora, o por lo menos cuando eres realista valoras esta opción. Sabes que hay cosas más importantes que tú, que es por un lado el partido y por otro lado que el gobierno funcione y camine. Yo entiendo que todos parten de esa base, y a los que haya, pues que los que se tengan que batir en retirar, pues les tocará, ¿no? Ya tuvieron la oportunidad cuando empezamos a gobernar en minoría, pues tuvieron unos meses para gobernar, para vivir la experiencia y poder hacer todo lo que pudieran, pero bueno, ahora pues no... Ahora les toca, no sé si a los mismos o a otros, la verdad. No lo sé, la verdad que ahí desconozco. Hombre, ya, entraba gente nueva, se está hablando de Cristina Valido, que claro, sale del Cabildo de Tenerife, y si ahora le quitan la consejería... Sin quitarle mérito a unos y a otros, ¿no? Todos son muy buenos profesionales, son muy buenos gestores y lo van a hacer igual de bien. El problema va a venir en el manejo y la conducción del grupo que tiene, en este caso, Coalición Canaria, para darle entrada a las nuevas propuestas de personas que haga el Partido Popular. Hay que recordar que hace 6 meses que se nombraron estos nuevos cargos, no solo consejeros, sino viceconsejeros, directores generales, personal de confianza de sus consejerías. Estas personas hace 6 meses dejaron sus puestos de trabajo, renunciaron a lo que tenían por sumarse al proyecto de Coalición Canaria, y 6 meses después pues van a tener que abandonar. Está claro que Coalición va a tener que manejar esa tesitura pues con bastante cintura, porque trasladando el problema a la territorialidad, a las islas, pues se puede encontrar pues, con algún hándicap de cara a 2019, con gente que rechace esos cambios de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nuestra isla es la que sale perjudicada por esto? Entonces ahí vamos a ver cómo van a lidiar. Yo siento disentir con todos. Vamos a ver, aquí lo que está en juego es la estabilidad de un gobierno, que es el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias necesita tener una mayoría para cosas tan importantes como aprobar unos presupuestos.
por ejemplo. Los presupuestos se O pueden entrar leyes tan sin entrar en el importantes gobierno. como la ley del suelo, donde el Partido Socialista primero dijo que sí, luego dijo que no. La ley del suelo en Canarias viene a ser el Z a nivel nacional de ustedes, del Partido Socialista. Es más o menos lo mismo. O sea, cambiar el posicionamiento en función de si estoy en el gobierno, en la oposición o dónde estoy. Pero aquí estamos hablando de la estabilidad y yo espero que el consejero Narváez Quintero, que es del Hierro, sea tan consejero del Hierro como de Fuerteventura, porque entonces ya Sí, pero apaga y vámonos. Si en un gobierno de Canarias estamos jugando con la territorialidad, no, oiga, Narváez Quintero estará para defender Fuerteventura y el Hierro y Tenerife, ¿no? No sé si me entendiste lo que quise Y yo decir entiendo o lo trasladaste a lo que Clavijo, querías hablar tú. que el presidente habrá puesto sobre la mesa que la estabilidad está en juego, que intentaría sumar Sí. otras fuerzas al pacto y que eso, por supuesto, ahí entraría en los juego otro presupuestos- partido y los- la salida de otros consejeros. Los presupuestos se aprobaron sin estar estando en minoría, ya con el apoyo del PP y de los Gomeros, y para eso no hizo falta hacer ningún cambio ni remodelación en el gobierno. Sí, Lo estos que- presupuestos. Esto, sí, claro. Pero que- quedan dos presupuestos por Sí, aprobar, no queda uno. pero que digo que se aprobaron sin estar dentro del gobierno. Y la ley del suelo se también. aprobaron estando y la ley del suelo también. Y la ley del suelo Entonces, para una medida que afecta a la estabilidad, estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de la gestión y el manejo, del lado más egoísta de la política. Hay que hablarlo claro. Es compañeros que hace 6 meses se nombraron y dejaron sus trabajos profesionales, que unos volverán porque están en excedencia, de acuerdo, pero a lo mejor otros no. Y entonces ahí es donde va a salir el escollo. Yo claro que pongo por encima el interés general de Canarias y de todas las islas, pero me refiero a la territorialidad, porque al final es lo mismo, cuando tocas a alguien, aunque sea de PSOE de Canarias, pertenece a algún territorio. Esa gente, su gente en el territorio se va a sentir, pues, ¿por qué al mío? Es esa simplemente la pregunta, Buen ¿no? anuncio de lo seguro. Exacto, ¿por qué al mío? ¿Por qué Entonces, ¿por qué al mío? Es el manejo y la conducción a la gestión del grupo. Si Es tú un me papelón, refieres- es un papelón. es un papelón que tiene Coalición Canaria, no el Partido Popular. No, claro, Exactamente, pero no el al Partido revés. Popular, pero yo digo que no es cuestión de dar estabilidad para aprobar un presupuesto. Se Yo he aprobaron. dicho para aprobar el presupuesto como leyes tan importantes como, es decir, Claro, la legislatura pero tiene para muchas eso más solamente aristas. hace falta estabilidad en el Parlamento, no en el Gobierno. Bueno, Bueno, vamos a casi terminar con un tema más festivo, aunque no deja de tener su lado oscuro, y es que el Ayuntamiento de Puerto Rosario el viernes decide celebrar la noche de San Juan con un ritual mágico que ya se había hecho en otras ocasiones, pero además a eso se le suma una super fiesta con grupos musicales, una super tirada de fuegos artificiales, como si San Juan fuera el patrón casi de Puerto Rosario, ¿no? Por decirlo así, cuando, esto además es más grave, cuando el Matorral, que por si alguno se ha olvidado, pertenece a Puerto del Rosario, o sea, es un barrio que está ahí en el linde con Antigua, pero pertenece a Puerto del Rosario, o sea, esos señores pagan sus impuestos en Puerto del Rosario, tienen sus fiestas de San Juan, se celebran las fiestas en honor a ese patrón, y además tenían ese viernes una noche joven en su programa, además gente joven precisamente los que conforman la comisión de fiestas. Yo no sé qué les parece a ustedes el solapar estos fiestas sobre fiestas y dotar económicamente, porque esto no habrá costado 2 euros, estoy seguro, la superfiesta que se hizo en la playa de los Pozos el viernes. Jessica, tú que eres además concejal en Puerto Rosario. Bueno, yo lo puse una reflexión en Facebook y es lo que siento. Vamos a ver, ¿qué piensa un vecino del Matorral que lleva 1 año trabajando en sus fiestas para tener 4 duros, para hacer una fiesta decente para un pueblo, de que un ayuntamiento que tiene 27 millones de euros de presupuesto, que puede hacer una semana joven en agosto, Porque perfectamente, eso era una noche joven. semana joven, fue una semana completa de actos, aunque no nos enteramos nadie, pero fue una semana completa de actos. Primera noticia también. Pensé que era la noche joven. No, hubo una semana entera joven que pisaba constantemente las fiestas del Matorral, del lunes a sábado, que yo no tengo en contra nada. De hecho, el eslogan del Partido Popular en las últimas elecciones fue Revive Puerto Rosario, precisamente por esto, porque nos hacía falta actividad. Y yo le aplaudo al gobierno la semana joven, pero no pisando las fiestas de otro pueblo de Puerto Rosario cuando esas fiestas las hacen los vecinos. Y por experiencia sé cuánto cuesta hacer una fiesta en un barrio o en un pueblo, y no cuesta 4 pesetas, y no cuesta un esfuerzo de un día, y no viene ningún concejal a arreglarte la papeleta, nunca. O sea que yo aplaudo la semana joven en agosto, pero en agosto están todos de vacaciones, menos la sufrida Bea de festejo, están todos los demás de vacaciones. Entonces, la iniciativa sí está muy bien, está muy bien,
hacer una fiesta en la playa me parece una buena idea siempre y cuando la playa quede en las mismas condiciones que cuando estaba, pero no pisando la fiesta del matorral. Esta fiesta nos ha costado que hayamos visto en un decreto que le dan de baja a un plan de autoprotección de 25.000 euros para darle de baja a 2 partidas de juventud que lleva el concejal del Partido Socialista, Ray Elvira, de 25.000 euros. Que ¿ese dinero para la fiesta del 23 o para la semana? Para la semana, entendemos. Pero vamos, entiendo que la fiesta esa del 23 es lo que más se llevó, porque es lo que todo, de lo que sí, todo el mundo... claro. El fuego y otra cosa, hay otra lista que hay ahí, 2 partidos, Coalición Canaria y Partido Socialista, que proponen que este es un municipio laico, donde ya en ningún programa de ninguna fiesta aparece el santo, a pesar de que la fiesta... pues fiestas del Barrio Fabra en honor al Sagrado Corazón de Jesús, fiestas del Matorral en honor a San Juan, no aparece ningún santo, y de repente tenemos a un chamán que nos hace rituales en una fiesta. Oiga, o derogamos o no apoyamos el decreto. Es religioso, es un poco bueno, rizar el rizo. No es rizar el rizo, perdona. O en misa o repicando, pero las 2 cosas a la vez no podemos estar. Bueno, llaman al final eso para la gente que le gusta y tal. Yo voy un poco más allá, no voy a eso, estás hablando ahora de que han quitado partidas de otro lado para poder hacer esta noche que no estaba prevista en ningún lado, que se sacaron de la manga, por todo lo alto. Los planes de protección, y si no recuerdo mal, el de pabellón o así. Un plan de protección, el pabellón así. Y solapando las fiestas del Matorral, pobre vecino del Matorral. Yo desconocida, te digo, sé que pero sí sé que el año pasado se hizo también esta semana en la juventud y se hizo una noche de San Juan también, que no es algo nuevo. No, como esta no. Pero se hizo igualmente una semana de la juventud. Es verdad que a lo mejor este año invirtieron más dinero, pero se hizo ya el año pasado. No es nada nuevo, es algo que los concejales se supone que saben, ¿no? Que pasa cada año. Entonces me sorprendió tu sorpresa. ¿Te sorprende? No, pues te sorprenderías. La sorpresa de Daniel, que trabaja en medio. Sí, que el ayuntamiento... Yo me he enterado de la fiesta de la Semana de la Juventud. Pues el año pasado... De la noche sí, pero... El año pasado yo creo recordar que, bueno, que también se hizo, porque además sé que se hizo la hoguera y además... Con lo cual... pero no con el presupuesto no ni el derroche. No sé ni cuánto presupuesto fue el año pasado. Yo no vine, pero me pareció estar viendo fotos de la playa de las Canteras, que es el patrón de la zona de Gran Canaria, San Juan. Sí. Pues quizás, no lo sé, sería algo del municipio que tendrían que reorganizarse. Sí sé que otros municipios, por ejemplo, intentan que no se solapen fiestas. Porque hay un acuerdo plenario. Hay un acuerdo plenario para que no se solapen fiestas, entonces el ayuntamiento, ¿qué hace solapando una fiesta de un pueblo? No sé si te dice, porque esto es un compañero de tu partido, el concejal. Bueno, yo pude hablar con él y preguntarle, pude preguntarle no digo porque yo no lo intento muchas veces, pero no. Acerca del asunto y efectivamente lo que viene comentando Jessica, alrededor de 25.000 euros más o menos el coste de esta semana de la juventud con todas sus actividades y con todo lo que lleva. Pero ¿cuáles son todas las actividades? Bueno, pues entre las que yo he visto... ¿Saben la mesa qué más ha habido aparte de la noche esta fantástica? Pues comprendía la prueba esta que hubo de freestyle, por ejemplo, en el Estadio de los Pozos, que hubo un motocross. ¿Ha participado el ayuntamiento? Participarían con algo, me imagino, también dentro de las actividades. Yo quería entender que habíamos puesto el suelo. A ver si ahora nos va a costar el freestyle dinero y le cobramos a la gente 20 euros por ir. No, hombre, me imagino que será con alguna aportación de algo, me imagino de alguna ayuda o algo, ¿sabes? Dentro del programa de actos también algo, no lo sé. Luego lo que se organizó en la playa de los Pozos de la actividad de yoga. Luego hubieron pues más días con actividades para los más pequeños también. En varias actividades se distribuyeron todos esos días. La semana de la juventud, los niños... Era un todo poco. Él sí es verdad que me dijo que la comisión de fiestas del Matorral estaba enterada de los actos, de lo que había un día que se solapaba, pero que el día fuerte coincidía con la fiesta del Matorral que hacían como de las pinturas o que ellos de los colores que se hacían, que era para la gente más del Matorral, más cercano para ellos y tal, porque entendían que también el barrio de Los Pozos celebraba su San Juan. La noche fuerte del 23 de los Fuegos, pues se dieron cita alrededor casi de 4.500, 5.000 personas en la zona, y eso pues indirectamente pues es un beneficio para los comerciantes del lugar y bueno, al final pues es todo pues cuestión de gustos. Si la fiesta me gustó más, me gustó menos, si disfruté más, si disfruté menos, pero bueno, como a todos pues aprender de
de los años anteriores para que en el posterior pues salga mejor y sea de mejor agrado. Está claro que ser concejal de festejo es estar en el punto de No concejal de festejo. de juventud. Bueno, Eres De de festejo es Luis, claro. bueno, pues perdón, de juventud, sí es verdad que cambió. Tuvo un tiempo en lo que la compañera Marga había Juventud, y repetido. luego tiene una consejería en la que se cubre gloria que se llama Deportes. Deportes que también. Lo adoro. Y ahí ha estado pues esa. Pedro. Bueno, No se ríe, yo no se estoy... Pero si la primera vez te lo estás pasando mal. No, el amigo Ray lo pasa, con deporte las pasa mal. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Jessica en este caso. O sea, no veo que unos vecinos del Matorral estén currándose unas fiestas todo un año, porque además yo he trabajado 11 años en el Matorral y varias veces han venido a pedirnos ayuda, tal. Y la verdad que se lo ocurran y es una fiesta de un pueblo, es algo entrañable. Creo que además es un pueblo muy abandonado por la corporación en todos los sentidos, ya no en el ámbito de festejos, sino temas ceras, tema mobiliario urbano, limpieza. Tiene muchísimas deficiencias, farolas. Es una pasada, lo del Matorral es una pasada. Y entonces no veo que el ayuntamiento haga esta inversión en esta fiesta, en ese momento, que es la fiesta de los pozos, sí, pero es que en ninguna fiesta de ningún pueblo creo que se gastan 25.000 euros. No, A día de hoy. Hay una partida concreta, ¿no? Que se le da A día de hoy. A los barrios le dan 800 euros. 800 euros. Y a los pueblos creo un que poco más. A los pueblos de... A los pueblos hay de ciertos un pueblos, poquito más. Matorral, Castillo, Estetil, si no recuerdo mal, 2.000 euros. 2.000 euros. Y No, estoy hablando de no, memoria, no, puede que vale, se me olvide estamos- alguno, 10 veces, pero... 11 veces más. Por eso Y- te decía que nos da para hacer unas 10 fiestas. 10 fiestas en el Claro. Matorral. Y luego completamente de acuerdo con ella también. Se puede buscar otra ubicación temporal para esta fiesta, que es fantástica, que además muy bien. Que estamos dinamizando a la juventud en Puerto, genial. El puerto estaba muerto, totalmente muerto. Y vemos que hay una dinamización en ese sentido, genial. Hay que apoyarla, pero en otro momento. Porque en otro momento también los comercios van a disfrutar de ese, Además, de ese disfrutan más beneficio. Porque todavía no se ha ido la gente de Puerto, pero es que en agosto aquí se queda la gente que trabaja, que tal, que no tiene nada que hacer. Pero claro, en agosto se van los demás de vacaciones, ¿no? Entonces, Siempre, fíjate, Toño Patayo, que fue concejal mucho tiempo, siempre planteaba que agosto en Puerto Rosario debe haber un gran evento, como Claro. hay la Semana de la Juventud, o Con sea, los como hay en carnavales. cada sitio, sí, el campeonato de Windsor, pues que en Puerto había que inventarse algo que hiciera que en agosto todos los que estén de vacaciones vinieran ese día o esos 2 días y que Puerto Rosario en agosto tuviera vida y demás. De momento no se ha encontrado, entiendo que se debe buscar cuál es el si ya evento lo tenemos, concreto. la Semana de la La Juventud. noche esa de la playa, En agosto. conciertos y voladores. En agosto, Hombre, ¿qué que mejor pasa? disfrutar de la playa que... No, que sí, que yo no te digo que no. En agosto me parece muy bien, pero que tienes que tener en cuenta también el planning de todo el verano de la isla Fuerteventura y los atractivos que tiene. En agosto tienes Cotillo, tienes Corralejo. No, pero tienes- vamos a ver. No, Entonces no le pertenece- pisamos las fiestas del Cotillo, No, pero se las pisamos a Matorral. Hombre, ¿no? No se las pisa el Matorral. Si tú lo que quieres es tener afluencia de gente y público y usuario, yo sé que muchas veces, pero es que este fin de semana atrás se solaparon en muchísimas partes de la isla fiestas de San Juan. Y ese problema es el problema que... No, pero el acuerdo plenario afecta a Puerto. Bueno, Y vale. RAI gobierna Si- Puerto hasta donde yo si sé. hablamos solo de Puerto y nos seguimos a Puerto Rosario, Correcto. pues sí, claro, pero es que Fuerteventura es más grande. Y se hicieron más fiestas y coincidieron en tiempo. En Ajuy, en Pozo Negro, más al sur, todas celebran su San Juan y en todas se solapan, pues tristemente. Hay que buscar, sí. Y en verano es verdad que vienen todo, viene la carpa, viene el Carmen, viene un montón de fiestas y al final, pues, ojalá, claro que sí, tienes razón, que hay que buscar una fecha ideal, pero ¿cuál? ¿Agosto? Hagan esa Semana de la Algún Juventud en algún día habrá que agosto. buscar. Y hay un tema que no voy a ir en el debate porque ya nos vamos, que yo tampoco comparto, que es la fiesta de la juventud, pero ponemos un chiringuito que vende alcohol en la playa o un kiosco o lo que sea. Sí, habrá que preguntar. Estamos hablando tanto de... Hay tanto control, las fiestas privadas son muy complicadas. La carpa este año va a tener un problemón, ya lo tuve pasado. Si eres menor de 18 años no puedes entrar y si entras, te la estás jugando como organizador. Un ayuntamiento que organiza una fiesta, monta un chiringuito en la playa y vende alcohol, que a menores no se lo venderá, pero tampoco va pidiendo el carnet. Y es la fiesta de la juventud, pues, la fiesta de la juventud, consumos y refrescos, no sé. Ahí las instituciones sí que tienen que dar una vuelta al tema porque al final es educación y estamos enseñando a los jóvenes que para divertirse en una fiesta, si no tienen una copita en la mano, pues no se divierten. Y ahí sí es verdad que no voy a ser crítico ahora con Ray Elvira, que lo que hemos sido de resto, pero porque no es culpa de él tampoco esto en concreto, pero sí que todos los ayuntamientos, las instituciones públicas por lo menos deberían de hacerse un planteamiento en este asunto. Y permítanme que termine
con un tema de deporte, felicitando a Natural porque, madre mía, tiene más de 35 años, como muchos de nosotros. No sé, Jessica, Luisa por ahí anda, está a punto de cumplirlo. Bueno, pues ganó el fin de semana el campeonato de España, es la campeona de España en 800 metros y 1500 metros. Tenemos la suerte además de que es gallega, pero que quiere Fuerteventura como nada, que tiene su centro en el Charco, en el barrio del Charco, y que entrena a un montón de personas que están consiguiendo grandes logros en el Maxiroga. Felicidades, a pesar de las condiciones en las que entrenan, básicamente en Risco Prieto, que es donde entrenan ellas. El césped ya está muy bonito, pero las pistas de atletismo ya sabemos cómo están. Cuesta mucho, es la respuesta El del dinero, gobierno. Sí, dinero. es muy caro. Es muy caro el cambiar el tartar. Yo siempre tatami o no, no sé un cómo tatami es para lo de kickboxing. Yo siempre me lío con esa palabra y tengo que escribirla. El piso. Sí, pero es verdad que hay debe haber algún problema, algo se le ha pegado, porque en el municipio antiguo también tenemos el mismo problema con las instalaciones deportivas, la pista de atletismo. En el municipio de Antigua el campo está cerrado porque está hundido debajo, no es el mismo problema. Bueno, pero están cerradas las instalaciones. Están cerradas las instalaciones. El atletismo está despegando muchísimo en la isla y nos damos cuenta de que no tenemos instalaciones. Tenemos que apostar ahora que vemos que es un deporte que empieza que lleva ya algunos años. Del sur, que exacto, nosotros tenemos también abajo un club que está también dando bastantes alegrías a la ciudadanía y tenemos que empezar a apostar no solo por campos de fútbol, que además hay un movimiento escolar que se llama No Tanto Fútbol, que no permite jugar al fútbol en los coles, que me parece a mí personalmente muy positivo, porque hay muchísimos deportes de los que nos olvidamos. Este fin de semana las jugadoras de baloncesto fueron campeonas, con lo cual hay que darle vida a otros deportes y ahora que vemos que el atletismo empieza a tener muchísima vida, tenemos que empezar a apostar. Es verdad. Bueno, pues gracias a los cuatro, ha sido un placer. A ustedes les espero mañana, como siempre, con tertulia del Cabildo. Les dejo ya con Rosy, Saborea Fuerteventura y muchas más cosas que ver hoy. Que descansen, hasta mañana.